Título: Lo que no dijimos. Una historia sobre secretos, amor tardío y las grietas silenciosas que rompen los matrimonios por dentro. Capítulo 1. El mensaje equivocado. Clara siempre fue cuidadosa, ordenada. De esas personas que anotan la lista del supermercado por categorías y limpian el polvo incluso detrás de los muebles. En su vida, no había espacio para el caos. Hasta que llegó el mensaje. Estaba en la cocina, cortando cebolla, cuando el celular vibró. Pensó que era su hermana, con quien solía mandarse recetas. Sin mirar el nombre, desbloqueó la pantalla con el pulgar mojado y leyó. Sigo pensando en vos. Cada día más. Tu silencio me mata. El cuchillo se detuvo a medio camino. La cebolla quedó olvidada en la tabla. Por un instante, creyó que era un error. Un número equivocado. Pero no lo era. Era para ella. Y era de Julián. Habían pasado 4 meses desde la última vez que lo vio. 4 meses desde que dijo basta. Que cerró la puerta de ese bar de hotel donde todo había empezado y terminado. Julián era un compañero de trabajo. Separado, con una voz grave que sabía cómo entrarle por las grietas. Nunca fue amor. Pero sí fue algo que la hizo sentir viva de nuevo. Deseada. Válida. Y también culpable. Clara no respondió. Guardó el celular en el cajón y volvió a cortar cebolla. Pero las manos le temblaban. Su marido, Andrés, estaba en la oficina. Últimamente pasaba más tiempo allá que en casa. Arquitecto de vocación, se perdía entre planos y reuniones, y a veces Clara sentía que él también se había olvidado de ella. Durante la cena, él habló de un nuevo proyecto. Clara asentía en automático. Su mente estaba en el mensaje. En Julián. En esa llama que había intentado apagar a fuerza de negación. ¿Estás bien?, preguntó Andrés, sirviéndose vino. Sí, mintió ella. Solo cansada. Andrés asintió. No insistió. Nunca insistía. Esa noche, en la cama, él se durmió rápido. Clara, en cambio, miró el techo largo rato. Recordó las manos de Julián sobre su espalda, su voz susurrándole cosas al oído. Se odiaba por pensarlo. Pero lo hacía. Cada noche un poco más. A la madrugada, se levantó al baño. En la oscuridad, fue directo al cajón de la cocina. Tomó el celular, lo desbloqueó, y escribió. No deberías escribirme. Esperó unos segundos. Julián respondió casi al instante. Entonces, ¿por qué lo hiciste vos? Clara no contestó. Apagó el celular y volvió a la cama. Pero ya no podía dormir. Y esa sería solo la primera noche sin paz. Capítulo 2. Ecos en la oscuridad. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de miradas esquivas y palabras automáticas. Clara se aferró a la rutina como a un salvavidas. Preparar el desayuno, contestar correos, planear las compras, saludar con un beso mecánico a Andrés antes de que él saliera con su maletín al hombro. Todo igual. Todo intacto. Por fuera. Pero por dentro, algo ya se estaba moviendo. El mensaje de Julián se repetía en su cabeza como un eco. Entonces, ¿por qué lo hiciste vos? No tenía una respuesta clara. Solo un vacío. Un hueco que, en los últimos años, ni la estabilidad, ni los viajes en familia, ni siquiera su propio esfuerzo por ser la mujer correcta habían logrado llenar. No había vuelto a contestarle. Pero tampoco lo había bloqueado. El lunes, en el supermercado, mientras elegía tomates, sintió un impulso repentino y escribió desde la app de notas de su celular, como si al ponerlo por escrito pudiera entenderlo mejor. No es que no te extrañe. Es que no quiero destruir lo que tengo. Pero a veces siento que lo que tengo ya se rompió y nadie me avisó. Lo borró sin enviarlo. Pero el mensaje quedó flotando en su conciencia. Por las noches, Andrés seguía siendo amable, atento. Dormían espalda contra espalda, y cuando hacían el amor, una vez cada 2 semanas, a lo sumo, era más por hábito que por deseo. Clara fingía el placer con silencios. Andrés parecía no notarlo, o prefería no verlo. Una tarde, al salir de una clase de yoga, se cruzó con Julián en el estacionamiento. No fue planeado. O al menos, eso quiso creer. ¿Clara? Ella se giró lentamente. Él estaba apoyado contra su auto, con esa sonrisa ladeada que tanto conocía.
¿Qué haces acá? Trabajo cerca. Te vi entrando y esperé. Perdón si es invasivo. Ella dudó. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien los estuviera viendo. No deberías haberlo hecho. ¿Y vos? ¿De verdad crees que se puede apagar todo así? ¿Como si no hubiera pasado nada? No estoy jugando, Julián. Yo tampoco. Hubo un silencio incómodo. Luego, él bajó un poco la voz, acercándose. ¿Todavía dormís con él? La pregunta fue como una bofetada. No tanto por el contenido, sino por lo que removía. No es asunto tuyo. ¿Y lo mío lo fue alguna vez? Ella lo miró a los ojos. Y entonces entendió que el problema no era solo Julián. Era lo que él representaba, todo lo que ella había callado durante años. La falta de conexión, de deseo, de verdad. Él era apenas el reflejo de algo que se había roto mucho antes de su llegada. No puedo seguir con esto, dijo ella al fin. Ni con vos. Ni con esta doble vida. Julián asintió. No discutió. Solo dijo. Cuando quieras vivir con todo, no a medias, sabes dónde encontrarme. Se subió al auto y se fue. Esa noche, Clara volvió a casa y encontró a Andrés cocinando. Había preparado su pasta favorita, con una botella de vino abierta y música suave de fondo. Todo cuidado. Todo perfecto. ¿Qué estamos celebrando? Preguntó, forzando una sonrisa. Nada. O todo. Hace mucho que no tenemos una noche juntos. Clara se sentó. Comieron. Rieron un poco. Hablaron del perro de la vecina y de un proyecto que él tenía en la oficina. Pero ella no estaba ahí. No del todo. Esa noche, cuando Andrés la abrazó por la espalda a la cama, Clara no pudo evitar pensar, ¿y si estoy durmiendo con un desconocido al que aprendí a querer solo por costumbre? El insomnio volvió. Y con él, la certeza de que algo tenía que cambiar. Y pronto. Capítulo 3. La línea invisible. Clara empezó a cambiar hábitos sin que Andrés lo notara. Pequeños movimientos, como quien empieza a mover muebles en una casa vieja y desordenada. Se despertaba más temprano, caminaba sola por las tardes, se inscribió en un taller de escritura al que nunca antes se habría animado. No le mentía, pero tampoco le contaba todo. Lo esencial quedaba en las sombras. En el taller, conoció gente distinta. Mujeres separadas, hombres de barba desordenada que hablaban de libros y heridas como si fueran parte del mismo cuerpo. Ella hablaba poco. Escuchaba mucho. Empezó a escribir sobre una mujer atrapada entre dos mundos. Todos sabían que hablaba de sí misma, menos ella. Un jueves, después de clase, Clara se quedó charlando con la profesora, una mujer de voz ronca y mirada lúcida, que le dijo algo que no pudo quitarse de la cabeza. No escribas para entender a los otros. Escribí para dejar de mentirte a vos. Esa noche, no fue directo a casa. Caminó. Hacía frío, pero no le importó. Sentía algo latiendo adentro, algo que no era culpa ni deseo, sino una mezcla más peligrosa, conciencia. Cuando llegó, Andrés estaba dormido en el sillón, con la laptop abierta y un plano de edificio a medio diseñar. Clara lo miró un rato. Pensó, ¿será que también está cansado de fingir? Le acomodó una manta sobre los hombros y se fue a acostar. En los días siguientes, el silencio entre ellos se hizo más espeso. Ya no por tensión, sino por algo más sutil, una distancia emocional que ninguno parecía dispuesto a nombrar. Hasta que un domingo, en pleno almuerzo, Andrés la miró fijo y preguntó, sin rodeos. ¿Hay alguien más? Clara casi deja caer el tenedor. No lo esperaba. No con ese tono. No con esa calma. ¿Qué? ¿Por qué decís eso? Porque ya no estás. Estás acá, pero no estás. Te hablo y estás en otro lugar. Te toco, y estás a kilómetros. Ella bajó la mirada. No podía negarlo, pero tampoco podía confesarlo todo. No así. No tan crudo. No hay nadie ahora, dijo. Pero sí hubo. Y lo terminé. Antes de que pasara a mayores. Era mentira. Ya había pasado todo. Pero eso fue lo más cerca que pudo estar de la verdad. Andrés se quedó en silencio. No gritó. No se levantó. No rompió nada. Solo dijo, gracias por decírmelo. Y siguió comiendo. Clara no entendía si eso era alivio, indiferencia o resignación.
Pero en cualquier caso, dolía. Esa tarde, él se encerró en el estudio. Ella salió a caminar. Pensó en Julián. No con deseo, sino con confusión. ¿Qué era él ahora? ¿Una herida? ¿Un escape? ¿Un síntoma? El celular vibró. Un mensaje. Era de Andrés. Cuando vuelvas, hablemos. De verdad. Clara miró el cielo. Había nubes grises, pero en el horizonte asomaba un poco de sol. Y por primera vez, entendió que estaba cruzando una línea. Invisible, pero definitiva. No por otro hombre, sino por ella. Capítulo 4. Verdades que no se dicen gritando. Cuando Clara volvió a casa, el sol ya se había escondido detrás de los edificios y la ciudad respiraba con esa calma artificial de los domingos a la noche. Abrió la puerta con suavidad, como si al hacerlo muy fuerte pudiese romper algo más de lo que ya estaba roto. Andrés estaba sentado en el living, sin el celular, sin la laptop, sin distracciones. Solo él. Esperándola. Clara se acercó, dudando, y se sentó en el otro extremo del sillón. Sentía las palabras agolpadas en la garganta, pero no sabía cuál soltar primero. No quería hacer más daño. Aunque, en el fondo, sabía que el daño ya estaba hecho. ¿Querés que empiece yo?, dijo él, con la voz cansada. Ella asintió. Andrés se acomodó en el asiento, se frotó las manos, miró el suelo. No soy estúpido, Clara. Sé que algo estaba mal hace rato. Solo, me aferré a la idea de que era el estrés, o el tiempo, o que vos también te habías apagado un poco, como yo. No quise mirar más profundo porque tenía miedo de lo que podía encontrar. Clara sintió un nudo en el pecho. No fue solo culpa tuya, dijo. Yo también dejé de hablar, de buscarte, de mostrarte lo que me pasaba. Pero vos sí fuiste a buscarlo a otro lado. Silencio. Ella bajó la mirada. Sí. Andrés asintió con una mezcla de dolor y aceptación. No parecía enojado. Parecía derrotado. ¿Lo amás? Clara tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue honesta. No. Pero durante un tiempo, me sentí viva. Y eso me confundió. Andrés respiró hondo. Se levantó del sillón, caminó unos pasos y se apoyó en el marco de la ventana. No la miraba. Miraba la noche. ¿Sabes lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando te ibas, cuando sonreías distinto, cuando estabas ausente, yo lo sabía. Lo sentía. Pero no dije nada. Por miedo. Por cobardía. Por no querer enfrentar que, tal vez, te había perdido sin darme cuenta. Clara se levantó también. Se acercó, pero sin tocarlo. No te perdí, Andrés. Pero sí me perdí a mí. Él se giró. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Aún no. ¿Y qué hacemos con esto ahora? ¿Seguimos? ¿Nos separamos? ¿Hacemos de cuenta que no pasó nada? No quiero fingir más, dijo Clara. Pero tampoco quiero salir corriendo. Quiero saber si todavía podemos construir algo real. Distinto. Aunque sea desde el suelo. Andrés asintió. Se pasó las manos por la cara, como si intentara despejarse del peso de todo. Entonces empecemos por ahí. Por no mentirnos más. Ni siquiera con silencios. Ni siquiera con silencios. Esa noche durmieron en la misma cama. No se abrazaron. Pero tampoco se alejaron. Compartieron el espacio, el cansancio, la herida abierta. Como dos personas que no saben si volverán a amarse, pero al menos están dispuestas a intentarlo. En la madrugada, Clara despertó con una calma extraña. No era paz, exactamente, pero sí un alivio nuevo. Como si después de tanto tiempo, por fin, alguien le hubiera permitido respirar. A la mañana siguiente, en la cocina, él le sirvió café. ¿Vamos a terapia?, preguntó él, sin mirarla. Vamos, respondió ella. Y en ese vamos, había un comienzo. Uno nuevo. Uno sin mentiras. Capítulo 5. Pedazos del mismo mapa. Comenzar terapia no fue mágico. Tampoco fue cómodo. La primera sesión fue como abrir una caja cerrada durante años. Todo lo que salía estaba cubierto de polvo, con olor a encierro y recuerdos arrumbados. Clara y Andrés se sentaron frente a la terapeuta, una mujer de expresión serena y voz firme, sin saber bien por dónde empezar. ¿Qué los trae acá?,
Preguntó ella, tras unos segundos de silencio incómodo. Andrés y Clara se miraron. Nadie habló primero, como si esperaran que el otro se hundiera primero para ver si aún podían nadar juntos. Ella me fue infiel, dijo Andrés al fin, sin levantar la voz. La terapeuta asintió. No mostró sorpresa. Solo lo anotó. ¿Y vos querés seguir con ella?, preguntó. Andrés miró al suelo, después a Clara. No lo sé. Pero tampoco quiero salir corriendo sin entender qué pasó. Clara tragó saliva. Tenía ganas de llorar, pero se contuvo. Yo tampoco sé si lo nuestro puede volver a ser lo que fue. Pero sé que no quiero seguir viviendo una vida donde finjo que todo está bien. Durante las semanas siguientes, las sesiones se volvieron parte de la rutina. Aprendieron a hablar sin gritar, a escuchar sin preparar la defensa, a recordar sin usar el pasado como un arma. Fue duro. Andrés confesó que se había sentido solo mucho antes de la traición, que a veces se refugiaba en el trabajo para no enfrentar lo que pasaba en casa, que su miedo al conflicto lo había vuelto invisible en su propio matrimonio. Clara, por su parte, admitió que llevaba años sintiéndose como un adorno funcional, siempre correcta, siempre útil, pero nunca mirada, nunca deseada. Un día, la terapeuta les propuso un ejercicio: escribir, cada uno, una carta al otro. Una carta sincera, sin filtros, sin expectativa de respuesta inmediata. Clara escribió durante horas. Empezó con rabia, luego con tristeza, y terminó con una frase que la sorprendió. No me fui por otro hombre. Me fui porque ya no encontraba mi reflejo en tus ojos. Andrés leyó su carta en silencio. No dijo nada durante largo rato. Después, solo murmuró: ahora entiendo. La suya fue más simple, pero igual de profunda. Perdonarte no es olvidar. Es dejar de vivir desde la herida. La terapeuta les propuso darse un mes para reencontrarse. No tomar decisiones definitivas. No firmar papeles. Solo vivir como compañeros, con la verdad sobre la mesa, y ver qué quedaba. Durante ese mes, Clara dejó de hablar con Julián. Lo bloqueó en todas partes. No como un castigo, sino como una decisión consciente. Lo que había con él ya no importaba. Era una historia vieja, construida sobre un dolor más grande. Una tarde, mientras ordenaban la casa, Clara encontró un viejo álbum de fotos. Viajaron en el tiempo con imágenes de viajes, cumpleaños, sonrisas que ya casi no recordaban. Se rieron. Lloraron un poco. Hubo una en particular, ellos dos en la playa, cubiertos de arena, riéndose como adolescentes, que los dejó en silencio. ¿Dónde se fue todo eso?, preguntó Clara. Andrés la miró. Capaz no se fue. Capaz se durmió. Y lo dejamos dormido tanto tiempo, que se nos olvidó cómo despertarlo. Clara no supo qué decir. Pero esa noche, por primera vez en meses, lo abrazó sin miedo. No por nostalgia, sino porque por un momento, sintió que quizás podían encontrarse de nuevo, en otro punto del mismo mapa. Capítulo 6. Las grietas también sostienen. El mes que siguió al ejercicio de las cartas fue, curiosamente, el más humano que Clara y Andrés habían vivido juntos en mucho tiempo. No fue perfecto. Hubo días difíciles, preguntas incómodas, silencios que pesaban más que las palabras. Pero también hubo espacio para el cuidado, la risa tímida, el intento real. Aprendieron a convivir con la incomodidad sin disfrazarla. Clara empezó a darse permiso para decir hoy no quiero hablar, sin que eso significara rechazo. Andrés, por su parte, aprendió a no tomarse el dolor como un ataque personal. Descubrió que podía escuchar, incluso cuando lo que oía no le gustaba. Un día, salieron a cenar por primera vez en meses. No a un restaurante elegante ni a un lugar con velas y manteles blancos. Fueron a una parrilla de barrio, con ruido, olor a chimichurri y gente hablando fuerte. Se sentaron frente a frente, y al principio, no sabían qué decir. Pero el vino ayudó. Y también las ganas. ¿Pensás en él a veces?, preguntó Andrés, ya en la segunda copa. Clara bajó la mirada. Pensó en mentir. Pero ya no estaban en esa etapa. Sí. Pero no como antes. No con deseo. Con culpa. Con distancia. Como quien recuerda un error que ya no quiere repetir. Andrés asintió, en silencio.
¿Y vos? ¿Pensás en irte? Él la miró con los ojos suaves, sinceros. A veces. Pero me quedo porque siento que todavía hay algo por construir. No por lo que fuimos, sino por lo que podríamos ser, si nos dejamos. Esa noche volvieron caminando. Clara apoyó su cabeza en el hombro de él durante el trayecto. No porque hubiera vuelto a enamorarse, sino porque, en ese momento, sintió gratitud. Por la paciencia. Por no haberse rendido del todo. Días después, en terapia, la profesional les dijo algo que quedó grabado en Clara. Ustedes no están intentando salvar el matrimonio. Están intentando salvarse a ustedes mismos dentro del matrimonio. Y eso es mucho más valiente. En casa, comenzaron a hacer cosas juntos de nuevo. Cocinar, ver series, compartir libros. Andrés leía en voz alta a veces. Clara lo miraba con ternura, como si redescubriera al hombre que había amado hace años. Pero no todo era ternura. Una noche, Clara despertó de una pesadilla. Soñó que volvía a encontrarse con Julián, que lo seguía, que se besaban. Al despertar, estaba agitada, llena de culpa. Andrés seguía dormido, respirando profundo a su lado. Clara lo miró. Podría habérselo contado. Pero no lo hizo. Porque entendió que ese sueño no era una señal, ni una traición renovada. Era solo eso, un eco. Un fantasma del pasado que se resistía a desaparecer. Se levantó, fue a la cocina, se preparó un té. Mientras el agua hervía, escribió algo en su cuaderno del taller. No todo lo roto hay que desecharlo. A veces, lo que se rompe, también puede ser lo que sostiene. Al día siguiente, dejó ese cuaderno sobre la mesa, sin querer, mientras Andrés desayunaba. Él lo abrió por curiosidad. Leyó la frase. No dijo nada. Solo la miró y le sonrió. Y en esa sonrisa, Clara supo que algo, aunque pequeño, estaba sanando. No eran los mismos. Ni lo serían. Pero eso no era necesariamente malo. Era nuevo. Capítulo 7. Los lugares donde nos perdonamos. Era sábado y Clara había propuesto algo distinto. Ir a caminar por el río, como hacían cuando eran novios. Andrés aceptó sin dudar, aunque con cierta incomodidad en el cuerpo, como quien vuelve a ponerse una prenda olvidada que ya no le queda igual. Caminaron en silencio un rato largo, hasta que el ruido del agua y el viento entre los árboles pareció suavizar las cosas. Clara llevaba una bufanda gris que se volaba con cada ráfaga, y Andrés, con las manos en los bolsillos, se notaba pensativo, pero tranquilo. ¿Te acordás de la primera vez que vinimos acá? Preguntó Clara, con una sonrisa nostálgica. Sí. Trajiste un libro, como si fuéramos a leer. Y terminamos discutiendo sobre si el pasto mojado era buen lugar para un picnic. Ambos rieron, casi al mismo tiempo. Ese día supe que eras demasiado estructurado para mí, dijo Clara, en tono de broma. Y yo supe que vos me ibas a hacer replantear todo, respondió Andrés, mirándola de reojo. El aire se llenó de un silencio distinto. Ya no era tenso, ni incómodo. Era un silencio de pausa, de observación. Como si ambos se redescubrieran en ese paisaje familiar. A veces pienso, dijo Clara, luego de un rato, que no fui justa con vos. Que me perdí antes de darte la oportunidad de entenderme. Andrés respiró hondo. No respondió de inmediato. Y yo pienso que no te vi. Que me acostumbré tanto a tenerte, que dejé de preguntarme cómo estabas realmente. Se sentaron en un banco de madera, mirando al agua. El sol de otoño se colaba entre las hojas y el río brillaba como una piel viva. «¿Sabes qué me da miedo?», dijo Clara, bajito. «¿Qué? Que todo este esfuerzo nos haga estar juntos, pero igual de vacíos». Andrés la miró. Sus ojos no tenían ira. Tenían una tristeza madura, de esas que no gritan, pero dicen todo. «Yo también tengo miedo. Pero prefiero estar con vos en la incertidumbre que vivir seguro y distante, como antes». Clara apoyó su cabeza en su hombro. Andrés la rodeó con el brazo. El gesto fue torpe, pero honesto. «Perdonarnos», dijo ella, «no va a ser un momento. Va a ser una práctica». «¿Cómo cepillarse los dientes?», bromeó él. «¿Cómo aprender a respirar de nuevo?», corrigió ella, con ternura. Esa noche, en casa, cocinaron juntos. No fue una cena romántica.
Fue más bien una cena real, con harina en la ropa, platos mal lavados y vino derramado en la mesa. Pero rieron mucho. Como hacía tiempo no lo hacían. Antes de dormir, Clara sacó su cuaderno y le mostró a Andrés un texto que había escrito durante el taller. Era un poema. Simple. Corto. Decía: nos rompimos, sí. Pero hay algo hermoso en ver cómo dos manos rotas aún pueden sostener lo mismo. Andrés lo leyó. No dijo nada. Solo se acercó y la besó. No fue un beso apasionado, ni cinematográfico. Fue un beso real. Con amor. Con miedo. Con deseo. Con verdad. Y por primera vez, en mucho tiempo, Clara no pensó en Julián. Ni en lo que había perdido. Pensó en lo que aún podía ser. Capítulo 8. La paz no hace ruido. Los días comenzaron a parecerse menos a una lucha y más a una búsqueda. Clara y Andrés no estaban curados, no se amaban como antes, y quizás nunca lo harían, pero empezaban a encontrarse lo cotidiano. Una rutina nueva, tejida de conversaciones reales, silencios tolerables y una atención renovada a los detalles. Un domingo por la mañana, desayunando en la terraza, Andrés soltó algo que a Clara la sorprendió. Estoy pensando en tomarme unos días solo. Ir a la casa de campo de mis viejos. Ella levantó la vista. No era algo que él soliera hacer. Nunca había sido el tipo de persona que se daba un tiempo. ¿Para pensar? Sí. Para pensar en mí. En nosotros. Pero sin presión. No para huir. Para respirar. Clara dudó, pero asintió. En el fondo, sabía que era necesario. Que el espacio también podía ser un puente. Cuando Andrés se fue, Clara sintió algo que no esperaba. Calma. No ansiedad. No sospechas. Paz. En su ausencia, siguió yendo al taller de escritura, visitó a su madre, pasó tiempo con amigas con las que casi había perdido contacto. Una tarde, caminando por una feria de libros usados, encontró una edición antigua de Rayuela. Pensó en Andrés, en su costado lector olvidado. Lo compró sin pensarlo. Esa misma noche, Julián le escribió por primera vez en semanas. Sigo soñando con vos. Solo quería saber cómo estás. Clara no respondió. Leyó el mensaje y lo dejó en visto. Ya no sentía culpa. Tampoco rabia. Solo un vacío seco, como quien mira una herida ya cerrada. Había sido parte de su historia. Pero ya no era su presente. A la semana, Andrés volvió. Clara lo esperó con una mezcla de nervios y serenidad. Cuando él entró por la puerta, se abrazaron largo. Sin apuro. Sin certezas. ¿Pensaste? Preguntó ella. Pensé mucho, dijo él. Y me di cuenta de algo. Nunca nos dimos la oportunidad de construir lo que queríamos. Solo seguimos el guión que se nos había dado. ¿Y ahora? Ahora quiero escribir el nuestro. Si vos también querés. Se sentaron en la cocina, con 2 tazas de café humeante entre las manos. ¿Te puedo pedir algo? Dijo Clara. Lo que quieras. Quiero que tengamos un nuevo aniversario. No para borrar el anterior, pero sí para marcarnos un antes y un después. Como una segunda oportunidad consciente. Andrés sonrió. Y en esa sonrisa, Clara vio algo que no había visto en mucho tiempo. Futuro. En los días que siguieron, se mudaron temporalmente a un departamento más chico que Andrés tenía alquilado. Lo convirtieron en su refugio de reencuentro. Sin recuerdos compartidos. Sin historia. Solo paredes limpias y espacio para empezar. Volvieron a conocerse. A contarse cosas. A descubrir gustos nuevos y heridas viejas. Y, sobre todo, aprendieron algo que nunca les habían enseñado. Que el amor no es invulnerable. Pero tampoco frágil. Es un tejido vivo. Y si se cuida, incluso después de haber sido rasgado, puede seguir abrigando. Capítulo 9. Las cosas que nunca dijimos. La vida en el departamento alquilado tenía algo de experimento, algo de terapia y algo de juego. Era un espacio neutro, sin las huellas del pasado, donde cada gesto parecía nuevo. Clara lo decoró con plantas y luces cálidas. Andrés llevó sus vinilos viejos y su cafetera italiana. Entre los dos, armaron un lugar que parecía más hogar que la casa que habían compartido por años. Una noche, sentados en el suelo con una botella de vino casi vacía entre los dos,
Andrés rompió el silencio con una confesión. Yo también estuve al borde. Clara lo miró. ¿Qué querés decir? Hubo una compañera de la oficina. Hace un año. Antes de todo esto. Nunca pasó nada físico. Pero yo lo permití en mi cabeza. Y me gustó que me mirara distinto. Me sentí deseado por primera vez en mucho tiempo. Clara bajó la vista. Sintió un nudo en el estómago, sí. Pero también un alivio inesperado. No porque quisiera que él hubiera cruzado esa línea, sino porque, por fin, estaban hablando desde el mismo lugar, la verdad cruda. ¿Y por qué no pasó nada? Porque me dio miedo perderte. A pesar de todo lo que no estaba funcionando, seguía siendo mi lugar. El silencio se instaló entre los dos como una sábana limpia. Clara se acercó. Le tomó la mano. Gracias por decírmelo. ¿Te duele? Claro. Pero prefiero esta herida que una mentira escondida. Al menos con esto, podemos crecer. A los pocos días, Clara recibió un mail de Julián. No era un mensaje romántico. Era una despedida. Decía que se iba del país, que necesitaba un cambio total, y que quería agradecerle, porque su historia, aunque breve, lo había despertado. Que no esperaba respuesta, pero necesitaba cerrar. Clara lo leyó en silencio. Sonrió con una tristeza suave, como quien despide algo que, en su momento, creyó importante. No contestó, pero tampoco lloró. Guardó el mail en una carpeta llamada Pasado. Literal y emocionalmente. Esa noche, le contó a Andrés. Él no dijo nada al principio. Solo la abrazó. ¿Te dolió? No. Me liberó, respondió ella. Andrés se quedó un rato en silencio. Después, murmuró. No somos los mismos. Pero me gusta más lo que estamos siendo ahora. Volvieron a hablar del nuevo aniversario. Decidieron que sería el día en que Andrés regresó de la casa de campo. Ese punto en que se eligieron otra vez, con todo el dolor, con todas las fisuras. Salieron a celebrarlo a un lugar chico, con música en vivo y velas chiquitas en las mesas. Comieron, se rieron, bailaron lento como cuando eran jóvenes. No por nostalgia, sino por alegría verdadera. Y esa noche, cuando volvieron al departamento, hicieron el amor sin apuro, sin presión, sin la urgencia de recuperar lo perdido. Solo por deseo, por ternura, por conexión. Después, Clara apoyó la cabeza en el pecho de Andrés y pensó. A veces, las cosas que nunca dijimos nos alejaron. Pero también nos trajeron hasta acá. Porque, al final, tuvimos el coraje de decirlas. Y en ese pensamiento, encontró paz. No la euforia de un amor recién nacido. La quietud de un amor que sobrevivió. Capítulo 10. Una versión nuestra. Pasaron varios meses desde el nuevo aniversario. La vida volvió a tener su ritmo, el trabajo, las responsabilidades, los problemas del día a día. Pero ya nada era igual. No porque hubieran resuelto todo, sino porque habían aprendido a mirarse distinto. Volvieron a la casa original. Pero no como quienes regresan a un lugar antiguo. La transformaron. Pintaron las paredes, tiraron muebles viejos, cambiaron los cuadros. Cada decisión fue compartida. Cada objeto, un símbolo de lo que estaban reconstruyendo. Uno de los mayores cambios fue invisible, la manera en que se hablaban. Ya no eran las frases automáticas, las sonrisas obligadas o los silencios fingidos. Ahora, se decían lo que sentían. Incluso cuando dolía. Incluso cuando era incómodo. Una noche, mientras Clara corregía unos textos del taller, Andrés se acercó con 2 cafés y una sonrisa suave. ¿Estás bien? Sí. Solo cansada. Pero bien. Él se sentó a su lado. Estuve pensando en algo. ¿Qué? ¿Y si escribimos un libro juntos? No para publicar. Solo para nosotros. Para contar nuestra historia desde los 2 lados. Clara lo miró, sorprendida. ¿Como una especie de memoria compartida? Exacto. Una versión nuestra. Con lo bueno, lo malo, lo que dolió y lo que nos sostuvo. Ella no respondió enseguida. Miró su cuaderno, luego a él. Me parece hermoso. Esa noche empezaron. Cada uno escribió un capítulo. Luego lo leyeron en voz alta. Lloraron. Rieron. Se abrazaron. Era como abrir una caja llena de viejas cartas.
Pero en lugar de encontrar solo heridas, hallaron comprensión y ternura. Un día, en terapia, la psicóloga les preguntó cómo se sentían ahora. Andrés respondió primero: no somos una pareja perfecta, pero somos una pareja que aprendió a quedarse cuando todo decía ándate. Clara agregó: y lo más importante, aprendimos a querernos con verdad, no con la fantasía de lo que deberíamos ser. La terapeuta sonrió. Cerró su libreta. Entonces, sí, lo lograron. Meses después, celebraron un nuevo cumpleaños de Clara. No hubo fiesta grande. Solo una cena íntima con algunos amigos, música tranquila y velas encendidas. En un momento, Andrés levantó su copa para brindar. Todos callaron. Por vos, Clara, dijo. Por tu valentía. Por tu luz, incluso cuando estabas apagada. Y por esta nueva vida que estamos eligiendo juntos, un día a la vez. Clara se emocionó. No por el brindis en sí, sino porque sabía que esas palabras venían de un lugar real. Y eso valía más que cualquier promesa. La historia de Clara y Andrés no terminó con fuegos artificiales ni con una escena de película. Terminó, o mejor dicho, empezó de nuevo, con algo más poderoso. Con la decisión diaria de elegirse, aún con los miedos, aún con las cicatrices. Porque, a veces, la verdadera historia de amor no es la que comienza con un sí quiero, sino la que sobrevive al ya no sé. Y ellos habían sobrevivido.